los puntos de vista sobre la llamada a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. José Obdulio Gaviria, que es un personaje recordado por defender la tesis de en Colombia no hay conflicto armado, sino amenaza terrorista, y con los terroristas no se hace negociaciones, sino que se les somete militarmente. Una tesis que evidenciaba que para esta corriente que representa a José Obdulio del uribismo, los paramilitares no eran terroristas porque ellos negociaron supuestamente con paramilitares en el 2003, y más allá de que haya sido primo de Pablo Escobar, José Obdulio Gaviria dice en este programa de la W Radio que al expresidente Álvaro Uribe Vélez lo tenía secuestrado la Corte Suprema de Justicia con los magistrados Hernández y Barceló. Y si ustedes buscan en el diccionario una definición de secuestro o en un texto de ciencias políticas, el secuestro es cuando yo cojo a alguien ilegalmente por la fuerza, me lo llevo y pido un dinero para que lo rescaten, o a cambio de su libertad pido dinero. Pero lo que pasó en el 2020 entre Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia fue un accidente que ayudó a encontrar verdades que el país no conocía, porque la Corte Suprema de Justicia estaba investigando al señor Córdoba y por accidente resultó interceptando a Álvaro Uribe Vélez. Eso es como cuando uno va por la calle y uno va tranquilo y uno por accidente se encuentra un policía y el policía lo requisa a uno y uno lleva cocaína. Entonces dice el policía: yo estaba buscando otro jíbaro, pero me lo encontré a usted. Fue exactamente eso. Entonces, después de que el policía me coge infraganti, yo podría decir: este policía me secuestró, este policía violó mis derechos. Pero realmente, a pesar de que hubo un accidente, el policía me encontró cometiendo un delito. Algo análogo sucedió con el tema de la Corte Suprema de Justicia y Álvaro Uribe Vélez. Estaban persiguiendo a otro y terminaron escuchando las conversaciones de Uribe durante 35 días. Y hasta ese momento el pulso entre Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda estaba parejo, porque Iván Cepeda se encontró con dos testimonios de paramilitares: Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, que es hijo del mayordomo de la hacienda de las Guacharacas de la familia Uribe Vélez, y con Pablo Hernán Sierra alias Alberto Guerrero o Pipintá. Y ambos paramilitares le dijeron lo mismo a Iván Cepeda, al entonces congresista, que todavía sigue siendo congresista. Le dijeron que Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe Vélez fundaron grupos paramilitares como el Bloque Metro y como los 12 Apóstoles. Iván Cepeda recogió esos dos testimonios y los llevó al Congreso, y en un debate sobre paramilitarismo los expuso. Álvaro Uribe era senador en ese momento y salió muy enojado y dijo que iba a demandar a Iván Cepeda por falsos testigos. Así que en este proceso, en el año 2012, el primer acusador fue Álvaro Uribe Vélez, el primer acusado fue Iván Cepeda. Y acá es en donde empieza una pugna de presiones, en donde varios reclusos, entre ellos alias Caliche, otro delincuente paramilitar, y Pardo H, compañero de celda, empiezan a presionar a Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco para que cambie su testimonio y diga que realmente Cepeda le pagó para que dijera que los hermanos Uribe Vélez habían fundado dos grupos paramilitares. Y este señor Juan Guillermo Monsalve se mantuvo firme y dijo: no, yo no voy a mentir.
y no voy a cambiar mi versión. Entonces Pardo H le dijo, mire, es que Cepeda es un izquierdista fracasado, Petro nunca va a llegar al poder, Uribe es Dios, Uribe es poderosísimo, el señor Uribe le puede dar mejores beneficios, testifica a favor de Uribe y en contra de Cepeda, le dijo Pardo H. Y esto se hizo recurrente. Entonces, el paramilitar llamado Juan Guillermo Monsalve Guacharaco tenía una pareja sentimental que es profesional de la medicina, la doctora Deyanira Gómez Sarmiento. Y ella, de manera muy inteligente, compró un reloj que tiene cámara y que graba. Entonces, el ex paramilitar se lo puso y seguramente tenía un busito de esos para que no se viera, que se puso el reloj cámara, o yo no sé realmente cómo fue que lo utilizó. Y estos mismos prisioneros siguieron presionándolo. Y también el abogado Diego Cadena, que era en ese momento el apoderado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena fue a ofrecerle también beneficios, dinero, para que testificara en contra de Cepeda y a favor de Uribe. Pero lo que no sabía Diego Cadena, Álvaro Uribe, alias Caliche y Pardo H, era que el paramilitar Juan Guillermo Monsalve los estaba grabando con un reloj. Y para colmo de males, en el 2018, la Corte Suprema de Justicia da con el teléfono de Uribe Vélez. Eso no se sabe cómo, eso es un misterio, es un secreto de Estado. Resultaron interceptando a Uribe Vélez y de cierta manera Uribe Vélez lo tomó como una venganza, porque cuando Uribe era presidente existía algo que se llamaba el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que en la clase pasada con Alexander hablábamos del tema, que el DAS era una policía política, que no era poder judicial, era como una especie de policía que estaba al servicio de la presidencia y que terminó sirviendo para espiar opositores y para perfilarlos, y los jefes del DAS, como Noguera, terminaron condenados por homicidio, por paramilitarismo y por otros delitos. Entonces, durante 2 años consecutivos, el gobierno de Uribe Vélez chuzó a magistrados de la Corte, a otros magistrados como Iván Velázquez, a periodistas opositores como Holman Morris, a políticos opositores como Gustavo Petro, como el mismo Iván Cepeda, a defensores de derechos humanos, a colectivos de abogados como Cajar. Y ese escándalo se conoció en la historia de Colombia como las chuzadas del DAS, que de pronto aquí no lo hemos estudiado muy profundamente, pero que vale la pena estudiar. Entonces, el gobierno de Uribe no solamente chuzaba a estos enemigos políticos, sino que los perfilaba y decían, tiene una esposa, tiene unos hijos, los hijos estudian en tal colegio, las hijas estudian en tal universidad, y después, de manera anónima, amenazaban. Es que usted tiene una familia muy bonita, y su hijo sale a tal hora de la universidad, y su hija sale a tales horas del jardín. Es que deje de estar hablando en contra del doctor Uribe, porque esa familia tan bonita se le puede acabar. Y le empezaron a mandar animales muertos, mensajes amenazantes a esas personas que fueron chuzadas. Por eso la chuzada del DAS fue uno de los peores escándalos del gobierno de Uribe, que entre otras cosas pagaron los peces flacos, que no eran tan flacos porque al fin y al cabo dirigían el DAS, pero Uribe no pagó, quedó impune. Y por eso en el 2011 el gobierno de Santos eliminó el DAS, porque fue tanto el escándalo con eso que lo tuvieron que eliminar. Y esta vez al expresidente Uribe se le volteó la torta. Esta vez fue la Corte la que lo terminó interceptando a él, con una pequeña diferencia, que la Corte Suprema de Justicia sí hace parte del Poder Judicial, el DAS no. Y otra cosa, que la Corte Suprema de Justicia te puede investigar en secreto. O sea, ellos no tienen la obligación de decirte, hey, te estamos investigando, te estamos chuzando. Pues porque si vos estás investigando a un delincuente y le avisas que lo está chuzando, pues él no va a hablar. Entonces, o sea, la clave de la investigación es que el delincuente o el presunto delincuente que estás investigando no sepa que lo estás interceptando. Y así fue como la Corte Suprema de Justicia durante 35 días seguidos
escuchó todas las conversaciones de Álvaro Uribe Vélez con Diego Cadena, conversaciones que también se dieron sobre el tema de alias Caliche, el tema también de Pardo Hache. Entonces la Corte Suprema de Justicia quedó con tremendo arsenal probatorio. Entonces en el 2020 a Uribe Vélez, que estamos en época de pandemia, recuerdan ustedes, se le juntó todo. Se le juntó las grabaciones del reloj de Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, las interceptaciones de 35 días de la Corte Suprema de Justicia y la grabación de la pareja sentimental de ese momento de Juan Guillermo Monsalve, de Yanira Gómez Sarmiento, la doctora. Porque tanto el CTI de la Fiscalía como la misma Corte Suprema de Justicia autorizaron que ella se introdujera en su cuerpo de manera invisible un dispositivo que grabara. Porque el abogado Diego Cadena, el mismo que fue a la cárcel a intentar sobornar a Juan Guillermo Monsalve, también la citó a ella en un Dunkin' Donuts. Y el señor Cadena también grabó la reunión, pero editó, cortó 15 minutos en donde se comprometía a él o a Uribe, ¿sabes? Y eso lo presentó a la Corte Suprema de Justicia como prueba, mientras que la doctora Yanira Gómez Sarmiento no cortó nada, porque ella misma no sabía ni cómo manejar el dispositivo que le habían puesto para grabar, que entre otras cosas no sé ni siquiera qué dispositivo fue, seguramente fue una grabadora de periodista o algo así. Entonces en el 2020 la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de magistrados como Barceló y como Hernández, le sacó todo el expediente a Uribe. El expediente con las interceptaciones de 35 días, el expediente con las grabaciones del reloj de Monsalve y el expediente con la grabación de Yanira, sumado a conversaciones de WhatsApp, a pantallazos que tuvo conversaciones Juan Guillermo Monsalve con estos señores como alias Caliche, como Pardo Hache y como Diego Cadena. Él también se veía que lo querían sobornar para ensuciar a Cepeda y para salvar a Uribe. Entonces, por eso fue que la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto en 2020 a Álvaro Uribe Vélez. Ustedes recuerdan que estábamos en pandemia, que fue en la segunda mitad del año, pues que la pandemia todavía estaba muy de moda y que metieron a la cárcel, a la casa por cárcel a Uribe, ¿se acuerdan? Fue por eso, porque tenían todos estos elementos materiales probatorios. Y porque es ridículo y estúpido lo que dice José Obdulio Gaviria, el primo de Pablo Escobar, amigo de Uribe. Es ridículo porque él se pega de que la Corte lo interceptó ilegalmente, cuando la Corte no lo interceptó ilegalmente, lo interceptó accidentalmente. Si un policía te requisa por accidente, porque te lo encontraste por accidente y te encuentra cocaína, vos no puedes decir que este policía es un criminal y que este policía te requisó ilegalmente. No, simplemente tuviste la mala suerte de encontrarte con un policía y en el momento que el policía te requisó infragante te cogió cocaína o te cogió un arma. Entonces esa es la defensa de Uribe. Es vergonzosa. Eso es vergonzoso. O sea, si yo fuera uribista, dejaría de ser uribista solo por vergüenza. O sea, ¿usted cómo va a salir en un medio de comunicación que ven miles o millones de personas a decir estas tonterías? Que no, que a Uribe lo secuestró la Corte. No lo secuestró. Lo investigó y por accidente se encontró unas conversaciones. Y lo peor de todo, que esas conversaciones se juntaron con grabaciones de Monsalve y de Yanira. Entonces, o sea, literalmente la Corte no lo tenía secuestrado en 2020. Lo tenía estripado. O sea, la Corte estaba aquí y Uribe estaba en el piso y la Corte estaba encima de Uribe. Entonces, ¿qué hizo Uribe cobardemente? Renunció a su fuero como senador para escapar de la Corte Suprema de Justicia y para que lo investigara la Fiscalía de Bolsillo que había puesto su títere Iván Duque, la Fiscalía de Barbosa. Era lógico que Uribe iba a ser condenado por la Corte Suprema de Justicia y que la Fiscalía de Bolsillo lo iba a salvar o a intentar salvar. Y así transcurrieron los 4 años de la Fiscalía de Barbosa. Puros abogados defensores en vez de fiscales. O sea, empecemos con Jaimes, que es uno de los que perjudicó a nuestro amigo, a Alexander Obregón Rentería, que ya lo hemos invitado 3 veces. Este señor, el mismo que perjudicó a un inocente
víctima de dos falsos positivos judiciales policiales como Alexander Obregón Rentería, que usted ya lo conocen, lo he invitado 3 veces, este mismo que hizo condenar y que ayudó a darle impunidad a los que condenaron a un inocente y que le dieron la vida a él y a su familia, 10 años, hace 10 años que le destruyeron la vida, este mismo fue delegado por Barbosa, el títere de Duque, que a su vez es títere de Uribe, para pedir preclusión, que porque no había pruebas contra Uribe. O sea, es que se burlan de nuestra inteligencia. O sea, ¿cómo que no hay pruebas contra Uribe? Si hay chats y 3 grabaciones de 3 entes diferentes, porque la Corte Suprema es una cosa, Deyanira es otra cosa y Monsalve es otra cosa. O sea, cuando tenían todo el arsenal probatorio que la Corte Suprema de Justicia le compulsó a la Fiscalía, es tan descarado este señor Jaimes, que dice que no, que Uribe es inocente, que no hay pruebas suficientes y pide la preclusión. Por fortuna, en el Poder Judicial todavía hay gente digna y por eso la juez 28 rechazó la solicitud de preclusión del señor Jaimes. Y luego Barbosa delegó a otro, que también era un fiscal de bolsillo, el señor Francisco Cárdenas. Y este hizo exactamente lo mismo que el anterior fiscal. Sacó falacias como las de José Obdulio y dijo que Uribe era inocente, que no había pruebas, que el proceso debería precluir. Y por fortuna, otra vez, otra jueza de la República, con dignidad, dijo no. Porque claro, ahí están las grabaciones. Estas 2 juezas no se dejaron comprar de Barbosa. Y lo llevaron 2 veces al Tribunal Superior de Bogotá, tampoco se dejaron comprar. Por eso el proceso no lo lograron prescribir. Ah, no, precluir. Porque prescribir es otra cosa, precluir. Y luego, el año pasado llegó el tercer fiscal, Andrés Palencia, que lo que hizo fue ralentizar más el proceso hasta enero de este año. ¿Qué hizo Andrés Palencia? Ah, sí, tranquilo, yo investigo. Y cuando llegó el día, en enero, de decidir, ay, no, es que mi familia está enferma, antes renuncio a la fiscalía, por temas personales. O sea, no quiso ni precluir, ni mantener el proceso, ni acusar. O sea, hizo perder 3 meses más al proceso. Que porque la familia está enferma, algo muy extraño, pero bueno, se le enfermó a la familia, vamos a creerle, listo. Y después delegan a Salcedo, un fiscal que es más uribista que Uribe. O sea, es tan uribista que en columnas de opinión defendía todo lo de Uribe y que había opinado sobre este mismo proceso y decía que Uribe era inocente, que defendía a Marta Lucía Ramírez, que fue funcionaria de Uribe y de Iván Duque, que defendía en varios artículos al fiscal Barbosa y a sus actuaciones a favor de Uribe. Entonces pusieron a investigar a un fiscal que ya sabía que era de bolsillo y que defendía a capa y espada a Uribe. Y por eso el abogado penalista, que ustedes lo vieron en W Radio, Miguel Ángel del Río, dijo: el señor Salcedo debe declararse impedido por razones éticas, políticas y hasta judiciales, porque este señor en redes sociales está demostrado que ha escrito columnas a favor de Uribe. O sea, ¿cómo va a investigar 3 meses el expediente de Uribe si él ya dijo que Uribe es inocente? Sin siquiera haber leído el expediente y haber hecho parte del expediente. Como columnista ya dio la opinión. Y se logró que obligaran a renunciar a Salcedo. Y Salcedo tuvo que renunciar y declararse impedido. Entonces Barbosa nombró al 5º fiscal, a Gilberto Villarreal, que también parecía ser un títere de Uribe, el 5º títere. Y Villarreal, calladito, hizo la investigación 3 meses. Pero justo en el tiempo que Villarreal hizo la investigación, hubo cambio de fiscalía. Y llegó la fiscal que propuso Petro, porque Petro propuso 3, y la Corte eligió a Luz Adriana Camargo Garzón. Entonces, aquí llega la segunda falacia de José Obdulio, que esto es una persecución de la nueva fiscal. Y solo le faltó decir que, como la Corte Suprema de Justicia lo secuestró, pues que esta fiscal también lo tiene secuestrado. Solo falta decir eso.
Pero lo que muy bien aclaró el señor Calvás en la W Radio, que también lo ratificó el abogado penalista Miguel Ángel del Río, el que delegó a Villarreal no fue Luz Adriana, fue Barbosa. Y da la casualidad que Villarreal no pidió la tercera preclusión, lo cual sería una vergüenza, pero que pudo haber pasado. Esta vez, el fiscal Villarreal sacó un documento de 14 páginas en donde acusa formalmente a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno y fraude procesal, apoyándose en estas evidencias que los otros fiscales habían ignorado. Es decir, Villarreal hizo lo que tenía que hacer. Pero ahí viene el manto de duda. No, es que como seguramente Villarreal era títere de Barbosa, pero como ahora está Luz Adriana, ya es títere de Luz Adriana, y por eso Villarreal hizo lo que Luz Adriana quería, porque Luz Adriana fue la que propuso Petro y la que eligió la Corte Suprema de Justicia, y porque Luz Adriana trabajó con Velázquez, que fue hechizado por Uribe y que odia a Uribe. Ese fue el entramado que crearon los uribistas para defenderse. Pero como muy bien lo dijo Miguel Ángel del Río, esto no es un tema político, aunque yo lo llamaría politiquero, o sea, esto no hay que ensuciarlo politiqueramente, esto hay que llevarlo judicialmente, con pruebas, con hechos, con grabaciones. Y las grabaciones comprometen a Diego Cadena, a Álvaro Uribe Vélez, a alias Caliche y a alias, bueno, no es un alias, a Pardo H, que Pardo H también quedó imputado en este mismo proceso, justo hoy lo imputaron, teniendo en cuenta esos nuevos materiales probatorios. Entonces, ¿qué podríamos concluir de ese primer punto? Que realmente nadie sabe lo que habló Luz Adriana Camargo con el fiscal delegado Gilberto Villarreal. Eso solamente lo saben ellos. Lo cierto del caso es que Villarreal hizo lo que tenía que hacer, lo mismo que había hecho Barceló y Hernández cuando estaba el tema en la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que hicieron las juezas 28 y 41, lo mismo que hicieron los del Tribunal Superior de Bogotá. Tener en cuenta el material probatorio. Entonces, acá lo que hizo la nueva fiscal fue respetar la investigación de ese fiscal que había delegado el anterior. Y este fiscal hizo lo que los otros 4 no pudieron hacer. 2, intentando precluir el proceso con fracaso. Otro declarándose impedido por renuncia de salud de su familia. Y el otro declarándose impedido con justa causa por sesgo ideológico y politiquero. Entonces, al Villarreal hacer el trabajo, llega el segundo punto, que también lo dicen ahí. Son 3 testimonios, que incluso ahí podríamos decir que hay una falacia de vaguedad, porque es que no son solo 3 testimonios, porque es que miren, cualquiera puede inventar 3 testimonios. Supongamos que ellos inventan un falso positivo judicial, entonces, que el profesor de pensamiento crítico violó 3 estudiantes, estoy poniendo un ejemplo extremo pues. Entonces llegan las 3 estudiantes, sí, él me violó, ahí hay 3 testimonios. Pero si a las 3 estudiantes les practican pruebas y se nota que hubo en un peritaje elementos míos y se nota que hubo algo forzado y hay un video en donde yo estoy violando, o sea, todas las pruebas están en contra mía. Pero si la única prueba es el testimonio de las 3, es diferente. Entonces, ¿cuál es la trampa de los medios tradicionales aquí? No tanto la W Radio, porque ellos son tibios, pero Semana, sobre todo Semana, con María Andrea Nieto, decir que son 3 testimonios de personas progres que odian al presidente Uribe, porque todavía le dicen presidente, así ya sea expresidente hace casi 14 años. Pero ojo, no son 3 testimonios, son varias grabaciones que acompañan esos 3 testimonios. El único que no tiene grabaciones es alias Víctor. El alias Víctor, de los 3 testigos clave,
alias Víctor sí solamente es la palabra de él contra la palabra de Diego Cadena, porque alias Víctor no grabó. Pero hay 3 pruebas que van más allá de la subjetividad de los 3 testigos. Y las 3 pruebas son las ya mencionadas. Grabaciones de la misma Corte Suprema de Justicia, grabaciones de alias Guacharaco, Juan Guillermo Monsalve, y grabaciones de Deyanira Gómez Sarmiento. Entonces, cuando hablamos del tema de los 5 fiscales, notamos algo, que de los 5 fiscales que ha tenido el caso, hubo 4 que solo por fidelidad con Uribe Vélez ignoraron esas pruebas materiales contundentes que hay, y que solo 1 logró acusar a Uribe, pero ya cuando no estaba la fiscalía de bolsillo de Uribe. O sea que si algo permitió la nueva fiscalía fue que no se sintiera intimidado, porque es que uno entiende que si yo voy a acusar a alguien que es títere, si yo voy a acusar a alguien que es el jefe de mi jefe, a mí me da miedo, porque me pueden echar, porque me pueden amenazar, porque me pueden matar, porque se pueden meter por la familia. O sea, supongamos que esto en vez de ser una universidad sea una fiscalía. Si yo soy un fiscal que está investigando al jefe de mi jefe, porque Barbosa es empleado de Uribe y de Duque, o sea, a mí me da miedo. Yo en el fondo puedo entender estos fiscales, porque al fin y al cabo, más allá de la cochinada que le hicieron a Alexander, como ese señor Jaimes, yo los entiendo a ellos, porque es que la fiscalía sí estaba secuestrada por la mafia, por el clan del Golfo, por los que hicieron la niña política, que ya lo demostramos en clases pasadas. Entonces, no es lo mismo investigar a alguien que es el jefe de mi jefe a investigar a alguien que es el jefe de mi ex jefe. Entonces ahí yo siento que Villarreal tuvo más tranquilidad y de realmente tener en cuenta las pruebas. Pero estos medios tradicionales, como la revista Semana, engañan, diciendo exactamente lo mismo que dice José Obdulio, que a Uribe lo persiguen, que lo chuzaron ilegalmente cuando lo chuzaron legalmente, que Uribe es inocente, que es un complot, una conspiración de la extrema izquierda, que son progres, que lo detestan, que bla bla bla. Es el cuentico que están vendiendo para poder tapar todo esto, que hasta el Canal 1 publicó los audios con los videos que grabó Guacharaco con el reloj cámara. Y quiero terminar analizando el debate de José Obdulio Gaviria con Miguel Ángel del Río, de W Radio. Si ustedes analizan con calma y sin fanatismo y con pensamiento crítico ese supuesto debate, José Obdulio Gaviria dijo 2 cosas falsas durante toda la entrevista y al final dijo una vaguedad. Primera cosa falsa que dijo, que la Corte Suprema interceptó ilegalmente a Uribe. No fue ilegalmente, porque la Corte tiene las facultades para interceptar, porque es poder judicial y porque lo están investigando a él y a Cepeda. Pueden interceptar tanto a Cepeda como a él, y seguramente a Cepeda también lo interceptaron, y a Cepeda no le encontraron nada comprometedor. Decir que la Corte es criminal, algo bastante atrevido, por lo que lo pueden denunciar por injuria y calumnia agravada. Decir que la Corte secuestró al expresidente también es una acusación grave. O sea, si un magistrado de los que hizo la ponencia ve eso, perfectamente puede denunciarlo por injuria y calumnia agravada a José Obdulio. Y segunda idea falaz, que la decisión se da porque hay un sesgo en la fiscalía actual. La fiscalía actual no lleva ni un mes y este expediente lo está investigando Villarreal hace 3 meses. O sea, José Obdulio tiene que comprobar que la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, obligó, presionó, manipuló al fiscal delegado por Barbosa, Gilberto Villarreal, a acusar a Uribe. O sea, eso no es como, ay no, yo quiero acusar a esta porque la puso Petro o porque la puso la Corte Suprema de Justicia. No, eso es probando. Así como probaron estas víctimas con grabaciones, con chats, con pantallazos, así sea con interceptaciones telefónicas, hay que probarlo.
porque eso es muy irresponsable salir uno a un medio masivo de comunicación a decir que la nueva fiscal está obligando a un fiscal delegado por el anterior fiscal a acusar a un expresidente. Así que Miguel Ángel del Río le dio tremenda terapia. Le dijo: hermano, usted está hablando de puro sesgo politiquero. Bueno, él utilizó sesgo político, pero eso es puro sesgo político. Hablemos de justicia. Y otra cosa que todavía las víctimas, que en este proceso no solamente está Deyanira e Iván Cepeda como víctimas, en este proceso hay más víctimas. Hay dos exfiscales que son víctimas también, que aquí no los mencionan: Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, que fueron víctimas también en el proceso, porque Uribe los acusó sin pruebas de que era un complot de ellos con Barceló y con Hernández. Entonces, como Uribe no pudo justificar, no pudo demostrar que esos dos estaban conspirando contra él, entonces esos dos lo denunciaron y mostraron las pruebas y quedaron como víctimas también. Dos tipos que fueron fiscales antes de Barbosa, Perdomo y Montealegre. Y ojo, que Miguel Ángel del Río dice que hay más pruebas. O sea que si ya el expresidente está hundido con las pruebas que hay, imagínense donde presenten nuevas pruebas. Pruebas que no presentaron porque ninguno de estos fiscales era confiable. Ninguno era confiable porque todos eran títeres. Y Villarreal era un tiro al aire, porque era el que iba a investigar entre una fiscalía y otra. Entonces, hay que esperar en mayo, que ya se dice que para mayo va a ser la audiencia, que eso se divide en tres momentos. Primero se llama la audiencia preparatoria, luego llega una segunda audiencia que es más indagatoria, y luego llega el juicio oral, que es lo más demorado. Dicen los abogados penalistas, como Miguel Ángel del Río, que esto puede tardar hasta 4 años, imagínense. O sea, ahí están los 4 años que se robó Barbosa. En este momento ya deberíamos estar en la etapa final del juicio oral, en donde el juez decía culpable o inocente. Pero gracias a Barbosa, si Uribe es condenado, podría ser condenado en el 2028, cuando ya a lo mejor haya otra fiscalía que sea títere uribista. O sea, Barbosa la hizo excelente. Pero hay un pequeño detalle que lo tiene muy claro Miguel Ángel del Río: Salvatore Mancuso Gómez. Porque Villarreal, de manera secreta y extraña, citó a declarar en este proceso a Salvatore Mancuso Gómez, porque supuestamente Salvatore Mancuso hizo una carta en donde lo habían visitado Piedad Córdoba e Iván Cepeda, supuestamente para convencerlo de que declarara en contra de Uribe y a favor de Cepeda. O sea que, mejor dicho, querían probar que Mancuso lo habían arreglado, pero esa carta de Mancuso fue manipulada y ya se demostró que Mancuso en esa carta no dijo que Cepeda o Piedad Córdoba lo querían comprar o algo por el estilo. Solo dice que lo visitaron en Estados Unidos y ya. Entonces, o sea, querían vincular a Mancuso al escondido para sacarle eso. Pero Mancuso no quiso. Dijo que estaba enfermo de COVID, no quiso. Porque todavía no había llegado a Colombia. Le dio miedo que le envenenaran, quién sabe. Pero ya cuando Mancuso llegó a Colombia, ahí sí lo citaron de la JEP para ampliar la declaratoria por la masacre del Aro, donde Uribe es uno de los sospechosos. Y Uribe ahí sí aceptó. Uribe no, Mancuso aceptó. Y el tema es que una de las masacres de las que acusan a Uribe tiene que ver con sus vínculos con el paramilitarismo. Entonces ahí lo que puede pasar es que la JEP le compulsa copias a la fiscalía
y como esta fiscalía ya no desaparece las copias, ya queda en el proceso. Entonces, y así a Mancuso lo pueden vincular como testigo. Y Mancuso puede corroborar lo que dijeron Monsalve y lo que dijo Pablo Hernández Sierra o Alberto Guerrero. Y así se le puede abrir otra investigación por la masacre del Aro y por fundación de grupos paramilitares y por apoyo a convivir con grupos paramilitares. O sea, y al abrirse el otro proceso, que ya es un proceso de lesa humanidad, porque las masacres del Área de la Granja son crímenes de lesa humanidad porque mataron civiles, paramilitares y fuerza pública en contubernio, como lo hicieron en la Comuna 13, en la Operación Orión o en los falsos positivos, mataron civiles. Entonces ahí los delitos de lesa humanidad no prescriben. O sea que ya el 9 de octubre de 2025 no logran prescribir el caso. Y ahí es donde a Uribe se le puede complicar. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Muy sencillo. Si Miguel Ángel del Río no logra vincular a Salvatore Mancuso o a otros similares y no se le abre un proceso por crímenes de lesa humanidad, Uribe sale libre. Porque el juicio sería en 4 años, pero la investigación preincluye en 1 año y medio, entonces no alcanza el tiempo. Hasta que Barbosa logra sacarlo. Entonces por eso les digo que Uribe podría quedar impune si no logran conexarle delitos. Pero si logran conexarle delitos, Uribe quedaría jodido, porque toda la vida tendría que defenderse no solamente de estos 2 delitos, sino de los delitos de lesa humanidad. Y se le juntaría con la denuncia de Daniel Coronel por calumnia e injuria agravada. Y se le podría juntar con la denuncia en el Tribunal Federal Argentino que está investigando el fiscal Carlos Stornelli por crímenes de lesa humanidad, en donde lo denunciaron 11 víctimas de falsos positivos y los 3 colectivos de abogados que mencionamos ahora: CAJAR, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad, a los que Uribe tildó de guerrilleros de las FARC y que por eso también lo deberían denunciar por injuria y calumnia. Entonces, por eso ese es el escenario que se plantea ahí. Y por último, quiero que cerremos con Paloma Valencia. Citan a Paloma Valencia como si fuera un argumento de autoridad, cuando Paloma Valencia es fanática de Uribe. O sea, ella tiene un cuadro de Uribe como el Sagrado Corazón de Jesús. O sea, ella ve a Uribe como un dios. Y a mí me preocuparía eso. Si yo veo una senadora del Pacto Histórico que tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús con la cara de Petro, yo me asusto. Yo, ay marica, eso es una religión. O sea, esto no es un partido político, eso es una secta religiosa fanática. Entonces, sale Paloma Valencia a decir que Iván Cepeda, miren pues el retraso cognitivo, que Iván Cepeda consiguió unos falsos testigos para dañar la reputación del gran colombiano, del dios Uribe, cuando las grabaciones de la Corte Suprema de Justicia, de Monsalve, de Deyanira, los chats demuestran que el que trató de conseguir falsos testimonios fue Uribe contra Cepeda. O sea, esta señora ni siquiera acepta que desde hace 6 años Iván Cepeda quedó absuelto y que Uribe es el que está siendo investigado hace 6 años. O sea, ni siquiera acepta eso. Es tanto el nivel de fanatismo y de torpeza. O sea, yo no sé si ella miente de manera intencional o es que es ingenua. O sea, una de dos. O tiene serios problemas cognitivos o es una mentirosa y fanática que miente con tal de salvar a su patrón a como de lugar, falsificando la realidad. Yo se la paso a una periodista de Semana, porque al fin y al cabo está presionada por los Gilinski. Pero una senadora de la República decir tales tonterías en un medio masivo de comunicación. Entonces, ¿qué podríamos concluir de acá? Probatoriamente, Uribe está hundido y Diego Cadena también, están igual de hundidos. Están totalmente hundidos. En tema de vicio de procedimiento también están hundidos, porque ellos no pueden demostrar, así se quejen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Penal Internacional, se pueden quejar, pero ellos no pueden demostrar que la Corte Suprema de Justicia hace parte del Poder Ejecutivo o hace parte del Poder Legislativo. No, la Corte Suprema de Justicia hace parte del Poder Judicial y constitucionalmente tiene el derecho a chuzar al que le dé la gana, así sea en secreto. Si la Corte sospecha que yo soy un narcoprofesor y que vendo cocaína aquí, la Corte no tiene la obligación de decirme, profesor, me lo va a chuzar para comprar si usted es jíbaro o no. No, la Corte me puede chuzar y me puede investigar en secreto. Y yo no puedo decir que son criminales por eso, o no puedo decir que me tienen secuestrado por eso. Entonces,
al tener todos los argumentos agotados, las falacias agotadas, las pruebas en contra, solo les queda un camino: procrastinar, 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 retardar el juicio para que el 9 de octubre se venza el proceso y prescriba y quede impune, y apretar nalga para que no se le combine con delitos conexos. Eso es todo. Ahí tienen ustedes la conclusión. Y bueno, tengo otra conclusión, que esto es un ejemplo perfecto de lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un conjunto de habilidades cognitivas para entender la realidad desde el mayor acercamiento a la verdad. El pensamiento crítico es contraste de fuentes. El pensamiento crítico es operaciones lógicas. El pensamiento crítico es no dejarse fanatizar ni dejarse enceguecer. Por ejemplo, un fanático podría decir: no, es que Uribe ya está condenado. Eso sería también fanático, porque Uribe se puede salvar todavía, porque un juicio es muy lento y se puede demorar hasta 4 años. Entonces, la única forma que tenemos de mantener el pensamiento crítico es siempre buscar fuentes, comparar, escuchar las grabaciones que hay del proceso, leer el expediente de la fiscalía, leer las ponencias de los magistrados y ahí sacar conclusiones.